Estaba terminando de leer y comentar, valga la redundancia, el comentario de Finita Yersa respecto al libro de la ley. Entonces, así derecho y deber, decía Finita, se resumen en haz lo que quieras o haz tu voluntad, será el todo de la ley, que es la premisa principal que resume la ley de Telema. Pero atención, dice ella, no se trata de abandonarse a hacer todo lo que a uno se le pase por la cabeza, que como es por lo general se toma de una manera infantil esa premisa de Telema. El tú, explica Finita, que va a actuar de acuerdo a su querer, no es el tú de la segunda persona del singular profana, banal y cotidiana, sino el tú sacramental, el tú del Padre Nuestro. Si tuteamos a Dios, podemos también aludir con ello a nuestro ser más alto, capaz de actuar según su querer más allá de la lujuria del resultado. Es otra paradoja más dentro de las leyes de magia, dentro de Telema. Actuar con un desapego tan grande que en realidad el producto, el fruto del trabajo mágico se va a realizar de la manera que se tiene que realizar solamente gracias a ese desapego. El desapego en este caso cumple el rol tan importante como el trabajo mismo, es decir, sin el sentimiento de ese verdadero desapego las cosas no van a ser de la misma manera. Creo que tiene algo que ver con el sueño que he tenido hace unos días, esta semana. Estaba escapando me estaban persiguiendo, como en muchos mis sueños, gente muerta, y en este sueño en particular estaba subiendo a un edificio muy alto, escapándome de ellos, y llegó un momento que ya se terminaron las escaleras, estaba arriba del edificio, en el techo, mirando hacia abajo, y los muertos me estaban alcanzando. La única forma de escaparme de ellos era saltar hacia abajo y morir, paradójicamente escapar de la muerte muriéndome, y era una decisión muy difícil de tomar. Pero en el sueño es lo que hice, y es verdad, duele mucho despegarse de las cosas, soltarlas y decir ya no existen más para mí. Es lo que sentí en el momento de perder mi vida. Pero sin embargo uno descubre después que las cosas no terminan ahí, y después se agradece a uno mismo por haberse decidido a desapegarse de las cosas, a abandonar todo. La verdadera transformación creo que se produce cuando uno toma en el fondo de su corazón, toma de verdad, acepta ese abandono, ese desapego, y hace las cosas sin la lujuria del resultado. Sigue Finita. En el inglés esto es más claro de lo que había hablado antes, de los problemas de traducción. En inglés, haz tu voluntad se dice do what thou wilt, que no tiene nada que ver con do what you want, como lo traduciríamos en castellano. Por empezar, en castellano no hay una forma arcaica del tú. Y
es difícil expresar la frase haz tu voluntad, será el todo la ley. Hasta en castellano suena extraño, pero como ya había dicho antes, todo está dicho de una forma particular a propósito, todo es por algo. Así que cuando uno de mis profesores me ha dicho que esta frase gramáticamente o morfológicamente está mal formulada, me reí por mis adentros diciendo, bueno, la frase en realidad está dicha así a propósito. Parte del libro, sigue Finita, apareció ininteligible para Crowley mismo. El tercer capítulo es difícil para todo el mundo. El señor del doble vasto de poder separa los planos que en la existencia aparecen siempre mezclados. La separación, como primera etapa en el proceso alquímico, toma los sueños y los enfrenta con la realidad. Los sueños, como los fantasmas o el teatro, tienen leyes propias que nada tienen que ver con la realidad. Antonin Artaud, en su libro El teatro y su doble, habla de dar a las palabras la importancia que tienen en los sueños. La realidad, a su vez, toma entonces otra envergadura cuando se despega del mundo ilusorio que detiene su acción y la limita. Esta cualidad es propia de la poesía, que es metafísica, y como los sueños es sanguinaria e inhumana para perpetuar de modo concreto y actual ciertas ideas que por su misma atrocidad y energía muestran su origen y su continuidad en principios esenciales. Aleister Crowley habló de devenir en un ser espiritual libre de contrariedades, de imprevistos y de decepciones propios de la existencia material. Bueno, creo que todo desaparecería si eso llega a concretarse, ¿no es cierto, Aleister? Aleister Crowley, dice Artaud en el mismo libro que desde el punto de vista del espíritu, crueldad significa rigor, aplicación y decisión implacables, determinación irreversible absoluta. Es decir, sean crueles con ustedes mismos. La voluntad sin esa determinación, sin esa crueldad, sin ese deseo de abandono de las cosas, sin el desapego, no significa nada. El descubrimiento de la voluntad verdadera, para Crowley, se confunde con la gran obra, con la búsqueda del conocimiento y de la iluminación, y es con este sentido que nos convoca para darnos el método de las claves. Bien, Finita termina agradeciendo a varias personas al final de su comentario del libro. Espero que les haya gustado el comentario de Finita Yersa, comentado por mí, y podemos entrar en el mismo libro de la ley. Creo que antes de empezar a leer el libro en sí mismo y hablar de sus versículos, nos faltaría hablar sobre la introducción que hizo el mismo Crowley respecto del libro, donde él mismo comenta un poco sobre los detalles del libro, de su revelación y de lo que vamos a leer dentro de un ratito.